8 de la noche. Un minuto. A ver, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, televidentes de Regionar TV. Bienvenidos aquí al canal de Facebook, como ustedes ya lo conocen, regionar.tv. Y no se olviden también de ir a YouTube. En YouTube también nos encuentran como Regionar TV. Ahí pueden ver todas las entrevistas de todos los sectores con todos los personajes que nos han entregado varios mensajes muy importantes, muy oportunos en toda esta época de pandemia. Como ya pueden ver en pantalla, estamos con el personaje de esta noche, también ya lo han visto en la publicidad, por supuesto, en la promoción, que hemos estado toda esta tarde publicándolo. Él es un nariñense, orgullo de nuestra región, porque está aspirando al cargo de Procurador General de la Nación. Ya más adelante vamos a hablar con él, que nos explique todo ese tema de procesos, cómo es, bueno, en fin, ahí lo tenemos. Mientras ya lo saludamos, como siempre, nuestra querida Dianita Villarreal, ¿cómo le va? Buenas noches, Dianita, bienvenida. Son las 8 de la noche, 2 minutos. Mire, sí, nos pasamos en 2 minuticos, pero bueno, estamos bien. Comenzando semana, lunes 10 de agosto, ¿no? 10 de agosto. ¿Cómo le va, Dianita? Muy buenas noches, Emilio. Un saludo a usted y iniciando esta semana con la mejor energía. Un saludo a todos los televidentes de Regional TV y por supuesto a nuestro gran invitado nariñense. Orgullo para nosotros el hecho de que esté aspirando a un cargo como es la de Procurador General de la Nación, pues nos llena de orgullo que sea de esta tierrita que queremos tanto. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Un gusto que esté en nuestro programa. Muchas gracias, Diana y Emilio. Muy amables a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo se siente? Sí respira, doctor Bolaños, olor a cebada, a cuy, a papa pastusa, así sea virtualmente. Sí huele. Mire, por allá atrás, no sé si alcanza a ver el escudo del Deportivo Pasto. Claro que sí. Y no solo lo huelo, en Bogotá lo compro a cada rato. Pedimos nuestro frito pastuso, pedimos nuestro maíz tostado. No pido el cuy sí lo prefiero calientico y recién hecho siempre que tengo la oportunidad de viajar a nuestra tierra. Hagámosle, perdón, Dianita, hagámosle publicidad, Juan Carlos, a todos los televidentes pastusos que viven en Bogotá. ¿Dónde deben ir a comerse unos buenos lapingachos, un buen hornadito, el helado de paila por allá en la capital? Yo sí conozco. Bueno, mira, hay el restaurante de la señora Yolanda Gómez por la iglesia del Señor de los Milagros, y hay un negocio muy bueno que se llama El Lapingacho de Andrei Gómez, que queda en la 60 con séptima. También ahí está, para radio. Claro, ahí está nuestra comida pastusa. Así es. El ají de maní. De todo la comida nariñense, ¿qué es lo que más extraña en este momento? Bueno, hay cosas tan ricas en Pasto, ¿no? Que como para el desayuno, extraño las empanadas del Guadalquivir. Me encantan las empanadas del Guadalquivir, ¿cierto? De un almuerzo, sí, los cuyes de pinzón, ¿no? Es una delicia de los cuyes. Eso no, para comer, es que en Pasto se come mucho, un tamal del Comamás. Ay, sí, qué rico. Me encanta, la comida nuestra es deliciosa. El pan de la Valladolid, no, es decir, el pan de sal, como que cada producto tiene como un lugar donde ir a consumirlo, ¿no? Porque se hace con un cariño, se hace con ese amor, ¿no? Es decir, cuando uno llega a la capital, extraña todo lo de uno porque lo de uno tiene un sabor muy rico. Y si a ese pan de sal de la Valladolid le metemos una salchichita de esas del de Bries, sí, por favor, ¿no? Claro que sí. Es decir, por eso te digo, allá en nuestra tierra hay un producto para cada cosa, ¿no? Incluso los langostinos también los preparan una maravilla allá en Pasto, en Pueblito Viejo.
en el Sausalito, eso, y no lo digo yo, lo dicen grandes personalidades políticas. Hay que preguntarles a ellos que si son las grandes personalidades, ¿qué es lo más rico de Pasto? Y cada vez Pasto tiene una gastronomía. Un amigo mío que trabaja en entidades del Estado le ha tocado viajar mucho a Pasto en el 2019 y me dijo, quedé encantado con esa tierra. Qué comida, pero por donde uno va es algo delicioso. Y es verdad, lo nuestro es muy rico, es preparado con gran cariño, con una gran sazón, con esos secreticos, ¿no?, que le ponían las abuelas. Eh, Incluso Germán Vargas Lleras le preguntaron cuál es la mejor cazuela de mariscos que se ha comido y dijo en Pasto. Ojalá vuelva, pero ya no como precandidato o candidato a la presidencia, pero que venga cuando quiera, que aquí lo recibimos muy bien para que coma la cazuelita de mariscos, por supuesto, a propósito en el pueblito viejo. Bueno, está Azul, está, no sé, Dianita, don Julián. Bueno, en fin, mire, arrancamos con el doctor Bolaños como nariñense y nos fuimos hasta la gastronomía. Muy rico, delicioso en esta tierra del Galeras, pero bueno, ahora sí entremos en materia, Dianita, o más bien antes de entrar en materia, porque usted es la que arranca, por supuesto, con sus dudas y sobre todo para la gente, ¿no? Los invitamos a preguntar, él es abogado, pues de todos los sectores, ¿no? De civil, penal, laboral, todo eso, si de pronto tienen alguna duda, aprovechémoslo al doctor Bolaños, paisano, para de pronto les puede ayudar a todos nuestros televidentes lo que nos están viendo. Pero entonces, antes, doctor Bolaños, de entrar con todo el tema de la Procuraduría, ¿cómo ha estado usted en todo este tiempo de pandemia, su familia, en Bogotá o en otras partes del país, confinados ya 5 mesecitos, y que, si no estoy mal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo les ha ido y Pues cómo ha cambiado algo? bueno, Emilio, la verdad, yo creo que era algo que nos tocaba vivir y a veces hay que agradecerle a Dios que nos toque vivir tantas cosas para poder contar a nuestros futuros nietos, contar tantas historias que nos ha permitido vivir. Y pienso que la pandemia es una de esas. Puede ser algo muy difícil, muy duro, porque ha afectado fuertemente la vida y, y de ahí consecuentemente ha afectado el trabajo y lo que viene es todavía mucho más complicado, ¿no? El tema social, peligroso, que se han vuelto todas nuestras ciudades por la falta de recursos económicos, por la falta de que la gente tenga que comer. Eh, pero creo que también nos ha unido como familias. Estamos en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Estamos viendo crecer. Particularmente he podido ver crecer a mi hijo de 7 años. Cada día lo veo más grande, más inteligente. Han sido 5 meses que uno no se ha despegado de él. Entonces es algo muy bonito, es algo que me llena muchísimo y que le agradezco a la pandemia porque vivía tan ocupado que cuando ya llegaba por la noche a la casa en Bogotá, trasladarse de un punto a otro es muy difícil en Bogotá. Entonces, cuando uno sale de su oficina, uno llega a las 8 y el niño ya estaba por dormirse, entonces ya uno lo ve al otro día al colegio y ya no lo vuelves a ver. Esta pandemia me dio la oportunidad de verlo todos los días, a todas las horas, verlo crecer y ese tipo de cosas, pues me tienen a mí pues contento. Sufro, igual que la gente, por el tema de salir a trabajar. Tengo una oficina de abogados donde somos 12 personas y saber que todos, ninguno está yendo por el tema de trabajo y ese tipo de cosas, eso es lo complicado de esta pandemia, ¿no? Y espero que poco a poco nos podamos reactivar. También pienso que el Estado y el mundo nos enseñó ya a cuidarnos, ya sabemos lo que tenemos que hacer y el mundo ya nos dijo, no se den la mano, distanciamiento social, hagámoslo y sigamos para adelante, porque no podemos quedarnos encerrados en las casas, porque la economía no nos permite seguir cerrados en las casas. Sí, qué complicado eso, ¿no? Bueno, doctor Juan Carlos, aprovechando que lo tenemos aquí y que yo sé que los televidentes quieren saber muchas cosas, de inicio, contémosles para qué sirve la Procuraduría General de la Nación. Diana, te agradezco mucho esa pregunta y fue una de las propuestas que hice a la Corte Suprema de Justicia
que la gente no sabe para qué sirve la Procuraduría General de la Nación. Y en síntesis, la gente no sabe para qué sirve el Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la Nación, las personerías. Y no sabemos, o bueno, no saben distinguir entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Hablan de las IAS y todo, pero no saben cada una para qué es. Entonces, qué interesante conocer eso, doctor Bolaños. Claro, pues miren, la Procuraduría General de la Nación es un organismo del Estado que vela por el ciudadano. Es la intermediación entre el ciudadano y el Estado. El Procurador General es el representante de la sociedad civil. Ahora, ¿en qué campos? En todos, Diana y Emilio, en todos los campos. Si yo tengo una reserva forestal que la quieren tumbar para hacer un edificio, puedo solicitar la intervención de la Procuraduría para proteger ese medio ambiente. Si yo tengo un asunto laboral, y es decir, toda mi experiencia en la órbita privada es la que estoy colocando en práctica para lanzarme a postularme, porque en la parte laboral me dio mucha tristeza tener asuntos de las personas del campo, en la parte rural. Y en la parte rural es la gente más abandonada, el pobre campesino, el mayordomo, el jornalero. Yo quisiera que seriamente le preguntáramos a un campesino y a un jornalero qué piensa de la pensión, si sí va a tener pensión o ni siquiera ha cotizado nunca en la vida. Pues realmente esa situación me tocó vivirla con un asunto laboral que tuve y me pareció terrible, porque encontré estudios del Ministerio Público, de la Procuraduría, donde decía que el trabajador campesino debía ser protegido. Pero ¿cómo? Qué lindo el estudio, espectacular el estudio, la estadística, todo, pero en la práctica muy difícil. En la práctica el campesino no tiene nada, el campesino es abandonado. Incluso me tocó asistir a todas las etapas del proceso y me encontraba con inspecciones del trabajo que dan pena, inspecciones del trabajo donde se hace la primera audiencia de conciliador entre el empleador y el trabajador, donde es triste entrar. Pero después, en el camino, me encontré con jueces que le dicen a uno, no, aquí no hay nada que hacer, el trabajador está perdido, él era un mediero. No, no es así. Y gracias a Dios pudimos trabajar un caso con apoyo de la Procuraduría porque solicité. Imagínense que la Procuraduría tiene un poder preferente y ese poder preferente le permite entrar a los procesos. Y yo he solicitado acompañamiento a la Procuraduría, a varios procesos. Y cuando uno lo solicita, la Procuraduría va. Y en ese caso del trabajador, gracias a Dios, es un caso con una sentencia favorable a ese trabajador, donde ordenó a ese dueño, a ese hacendado, pagarle más de 20 años de trabajo, más de 100 millones de pesos en cotización a la seguridad social. Entonces, todo eso me hizo dar cuenta en mi práctica que hay cosas que debemos hacer más, hay cosas que podemos hacer mejor. Yo no vengo de la política, yo no vengo ni he hecho lobby, ni en el Senado, ni en la Corte, ni en absolutamente ninguna parte. Yo soy un abogado de litigio que se me ocurrió presentarme por tener unas ideas que quiero ponerlas en práctica si Dios lo permite y no quiero arrepentirme en la vida de decir lo quise intentar y no lo hice. Juan Carlos, bueno, ahora volvemos con el tema de la Procuraduría, pero me llama la atención ese ejemplo que usted pone sobre el campesino. Para entenderlo un poco mejor y a quien le interese, de los que nos están mirando. Es decir, si lo entendí bien, los campesinos, bueno, al hacendado o a su patrono no le habían pagado seguridad social. Hay una demanda, por supuesto, contratan a una oficina de abogados, pero piden a la Procuraduría para que eso, en términos comunes, lo acelere, le vaya mejor
se necesita de esa Procuraduría para que esto llegue a un buen puerto? Bueno, ¿O no? mira, Emilio, depende de la situación del caso, pero el caso particular mío, el juez, que debía ser imparcial, me dijo que eran sido siempre en el lugar donde se desarrolló. Ah, ok. Entonces yo dije, ¿pero por qué perdidos? Dijo, porque todos los trabajadores dicen que son mayordomos y es mentira. Yo dije, pero yo tengo las pruebas y las tengo pruebas del vecino, del que alquilaba la podadora, del de la ferretería, donde decían, él era el mayordomo. Yo tengo los testimonios. El juez no tiene por qué decirme absolutamente nada de eso y me di cuenta que el juez estaba como parcializado. Inmediatamente solicité el acompañamiento de la Procuraduría. Es en casos concretos, ¿no? Yo no digo que todos los jueces, al contrario, mi admiración por la rama judicial implacable y somos los que necesitamos en este momento. Pero en ese momento yo solicité acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Y no solo en ese proceso, Carlos Emilio, porque estamos hablando desde la órbita laboral, pero también te cuento de un tema ambiental. Tuve un proceso que se desarrolló en Ataco, Tolima, donde están los barequeros. Son los que sacan oro artesanal. Y a la entrada del pueblo, la estatua del pueblo de la entrada es un barequero que saca oro. Y las entidades le prohíben al campesino, al barequero natural, sacar el oro. ¿Ya? Pero a la multinacional sí se le permite sacar el oro. Entonces, todo ese tipo de cosas, dije yo, hombre, esto hay que explicarlo mejor, hay que vivirlo. Eso no se puede manejar desde un escritorio, eso hay que estar allá, ver cómo es el proceso, ver al barequero, vaya a Taco Tolima, entonces empiezan los problemas. La carretera no es una carretera, eso casi que toca llegar a caballo. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy difícil. Luego llegue al proceso del campesino de la finca. Vaya hasta la finca. Notifiquen la finca, porque el nuevo código CEPACA no es que el juzgado notifica, le dice, abogado, notifique usted. Y uno tiene que ir a buscar y notificar. Entonces, todo ese tema me llevó a mí a la práctica jurídica. En los temas penales, trabajo contra la propiedad intelectual, protegiendo la propiedad intelectual. Pero haga un operativo de protección a la propiedad intelectual. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Qué pasa en un trabajo de campo? Yo conozco el campo. ¿Qué pasa con el contrabando en los puertos? Yo iba a hacer inspecciones de contenedor a los puertos. Entonces, claro, uno ve a los policías y a los inspectores a 40 grados de temperatura abriendo contenedores. ¿Para qué? Para revisar y proteger la propiedad intelectual. Entonces, todas esas actividades, y a mis 51 años, dije, miren, yo no soy político, ni he trabajado en política. Hice mis pinitos por ahí en política, en mis primeros años de trabajo, pero sí soy un abogado y sí tengo una experiencia. Y si la gente y la Corte Suprema y la vida y la suerte y mi Dios lo quieren, pues mi nombre y mi conocimiento están dados para esa causa. Y si no, sigo en mi oficina haciendo lo que he aprendido a hacer y a proteger el derecho en sus diversas ramas, que es muy bonito, muy interesante y le da a uno un gran conocimiento de lo que es la vida en Colombia. Bueno, entonces, para concluir ese tema de la importancia y de las funciones de la Procuraduría General de la Nación, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Sí. Está entrando acá algo, bueno, en fin. Si un funcionario, un servidor del Estado, usted se da cuenta que no está cumpliendo con sus funciones o está lo que usted decía, parcializado, ahí debe entrar la Procuraduría y usted como ciudadano puede ir y buscarla o hacer efecto Claro, de... claro, el ciudadano que se da cuenta que le están cometiendo una omisión en un servicio público,
por ejemplo, de salud, la EPS que no me atiende, denuncia ante la Procuraduría General de la Nación o denuncia ante la Personería, que también tiene las atribuciones de Ministerio Público, pero denuncie. Nosotros no llegamos a ningún Pereira si no presentamos las respectivas denuncias. Si usted siente que hay un funcionario público o un funcionario público le pide dinero para actuar, denuncie a la Procuraduría. Ahora, ahí hay una pregunta muy clara que tú decías. Las personas dicen Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y en síntesis dicen todas las IAS. Claro, aquí hay cosas bien diferentes. La Procuraduría se encarga de la parte disciplinaria de ese funcionario público. Disciplinaria. Y ahí es donde lo sancionan o lo inhabilitan y le dicen, usted no puede volver a ejercer servicio público durante 10 años. Pero la Fiscalía se encarga de la parte penal. Decir, oiga, usted no solo retardó el trámite, sino que usted cometió un delito. Entonces se va por un delito. Entonces ahí son las fiscalías. Y la Contraloría le dice, hombre, pero usted se cogió una plata y eso se llama responsabilidad fiscal. O usó dineros de destinación específica para pagar otras cosas en su cargo público. Y eso se llama responsabilidad fiscal. Entonces, todas estas IAS pueden entrar para proteger el patrimonio de todos, el patrimonio público. Por eso es tan importante, vuelve y juega, denunciar. Y mucha gente dice, no, yo no denuncio porque eso no pasa nada. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Mucha gente no lo hace. El día de hoy, y miren, vuelve y juega, la pandemia también ha servido. La justicia no tenía cabida en el comercio online, en el trabajo online, excepto algunas instituciones que son ejemplo para trabajar, como la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros hacemos trabajo ante la Superintendencia de Industria y Comercio y yo no he pisado la Superintendencia hace como 5 años, porque ellos ya tienen la virtualidad como trabajo ya establecido. Pero las demás ramas no funcionan bien la virtualidad. Esta pandemia ha servido para que empiecen a funcionar bien. Entonces ya puedes entablar acciones de tutela a un correo electrónico y te contesta, ha sido recibida y tal cosa. La puedes impugnar vía tutela y ya está, perfecta. Porque es que, como bien lo dije también en la propuesta, la virtualidad no es escanear expedientes para que digan que yo ya los tengo escaneados. No, es interactuar en el proceso. Es lo que está sucediendo hoy. Yo ya he tenido audiencias virtuales. Eso es la virtualidad. Pero además que se vuelva público para que la gente conozca qué es lo que sucede. Que la actuación judicial sea transparente, claro, en los casos que se pueda, ¿no? Hay casos que tienen restricciones, como cuando en las audiencias hay niños. Pero hay casos en donde no hay restricciones. Y esta virtualidad ha servido para eso. Hay ya tutelas vía online. No solo en Bogotá, en todo Colombia está funcionando. Las denuncias penales, ahí van, más o menos, pero también ya van online. Eso es lo que necesitamos, que haya una agilidad. Que no, miren, en Texas, usted se puede separar online. Usted, ¿me quiero separar? Sí. ¿Usted tal cosa? Sí. El dato biométrico, sí. Y se separó. Ya, listo. Había acuerdo de voluntades de las dos partes, perfecto, sepárate. Pero no podemos seguir con el derecho del siglo XX, no se puede. Tenemos que ir avanzando, tenemos que darle la renovación a todo el tema jurídico para que así haya agilidad de los procesos, que tú puedas percibir la justicia, que tú digas, mire, ese ladrón robó y está condenado. Obviamente, con todo lo que trae un proceso penal, ¿no? Que no, pero solo le dieron 3 años, no importa. Usted conoció la verdad, porque robó, cómo robó, que lo hicieron, tal cosa. Que se conozca la absoluta verdad. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, pero eso solo fueron 3 años, eso es el colmo. Yo los invito, que yo lo he pisado, yo he pisado las cárceles de Colombia. Estar en una cárcel es algo terrible, pero terrible, triste, degradante. Por eso es que también dije, por Dios, sociabilicemos al detenido.
también tienen dignidad humana. Es terrible una cárcel. Yo creo que uno no aguanta 3 días, ¿ya?, metido en una cárcel de esas porque usted no aguanta, uno no está acostumbrado a la degradación total del ser humano. Entonces, hay que también trabajar por ese tipo de personas. Doctor Juan Carlos, con su experiencia, con lo que nos acaba usted de contar, 3 cosas importantes que lo llevaron a decidir una mañana, yo quiero aspirar a ser el Procurador General de la Nación. Bueno, como ya te fui diciendo en esta charla que hemos tenido, uno fue, yo no me puedo quedar con tanto conocimiento. Yo tengo que seguirlo transmitiendo como lo vengo haciendo desde nuestra oficina B&B Abogados o presentándome a algo que yo lo pueda transmitir y dejar un legado. Pudiese ser la política, pero la política también tiene sus peros y por eso también dije yo, hay que reformar. Yo no me puedo lanzar ni a la Cámara ni al Senado si no estoy avalado por un partido. Pero sí puedo ser independiente, pero si tengo 400 millones para pagar una póliza. Entonces, eso te cierra el cerco, te cierra el cerco. Entonces, dije, bueno, se dio esta oportunidad. Mi madre me llama y me dice, hijo, salió la convocatoria para procurador general. ¿Por qué no te lanzas? Digo, madre, porque yo estoy bien. Y dijo, por lo mismo, estás bien, tienes tu oficina, has tenido una gran experiencia, cumples requisitos, hagamos la tarea. Y me lancé. Entonces, uno es poder transmitir esos conocimientos. Segundo, porque dije, miren, uno como abogado debe cuidar su reputación. Y no como abogado, como cualquier ser humano debería cuidar su reputación. Como abogado nos toca cuidarla más, porque uno tiene la tarjeta profesional y si lo denuncian por algo sin esa tarjeta, pues no haces nada. Entonces dije, yo he cuidado mi reputación en lo personal y en lo público. Creo que pues no tengo ningún problema para lanzar. Y tercero, siempre me ha gustado el servicio público. Pues mis primeros 2 cargos, el primero fue ejerciendo funciones públicas en Bogotá en la primera concesión privada que hubo de tránsito, cuando Antanas Mocus concesionó ese servicio en Bogotá. Ahí llegué como abogado de embargos y pasé a ser el director de la unidad legal de tránsito de la concesión privada. Y dije, y también le implementé esa agilidad que necesitan los procesos y quitar esa tramitomanía y esa burocracia pública que ya estamos cansados. Pues yo lo he vivido, ¿cierto? Entonces uno dice, no, no más. Tengo un carro, lo voy a vender y pague aquí, haga acá. Entonces esa concesión privada lo que hizo fue primero visibilizar lo público. Y dijo, no, si usted pagó, que se vea aquí cuánto pagó. Que se vea. Ah, perfecto. Entonces ya los dineros ingresan. Perfecto. Y agilice, usted lo que quiere es vender su carro. Ah, listo. Contéstenle el derecho de petición. Yo recuerdo que me llevaba a mi casa 2.500 derechos de petición para contestar. Y a veces hay cosas muy fáciles de contestar, pero agilice, démosle agilidad a esto. Y he sido una persona que me ha gustado ser así y la vida privada te vuelve así. Cuando yo tengo algunas compañías muy importantes que son mis clientes y las compañías internacionales o nacionales te dicen, doctor, haga tal cosa. Y ellos, si no la haces, doctor, muchas gracias a sus servicios, pero hasta aquí llegamos. Y la mayoría de mis clientes tienen 10 años conmigo. Eso significa que no he sido un mal abogado, que he prestado un buen servicio. Nadie se casa con un abogado si trabaja parcialmente. Entonces yo dije, esa es la agilidad que necesitamos. Después tuve la fortuna en el sector público de que el doctor Germán Córdoba me propusiera ir con él a Pasto a trabajar al acueducto. Y en el acueducto también trabajamos de manera maravillosa haciendo la convención colectiva nueva para los trabajadores de Empopasto, y en aquellos tiempos se modificó la convención. Se quitaron derechos convencionales para que más trabajadores entraran al acueducto. Y yo dije, mire, eso es bueno.
Eso es bueno. Una convención colectiva que no piense y se compare con otra convención colectiva, sino que se compare con las personas que no tienen trabajo. Y eso hicimos. Entonces yo dije, ve, esto está muy bonito, pero la vida lo va llevando a uno. Uno no lleva la vida, y sobre todo a los inicios de su vida laboral, uno no lleva la vida lo va llevando. Te salió un trabajo aquí, entonces haces aquí, te haces un trabajo acá, te haces acá. Pero después retorné a la capital de la República y me vinculé a una oficina de abogados de propiedad intelectual. Y ahí la vida me fue llevando también por esa órbita de la propiedad intelectual. ¿Y qué me di cuenta? Que en Colombia no tenemos mucha producción de propiedad intelectual. Y no porque no tengamos esa capacidad inventiva, porque es que aquí nosotros tenemos lo que se denomina la malicia indígena. Tenemos mucha capacidad inventiva. El problema es que aquí andamos pensando, si salgo en el carro me atracan. Si me llevo el reloj, no, también me atracan. No, el celular no lo saque en la calle. Ay, no, andamos pensando en nuestra seguridad, andamos pensando en unos problemas que no nos permiten tener la capacidad para generar propiedad intelectual. Por eso vuelve y juega la pandemia. Esta pandemia ha vuelto una belleza a todo el mundo con la propiedad intelectual. Entonces tú ves ahora proliferación de canales por todos los medios, ¿no? Tú ves proliferación de apps. La gente, todo el mundo desarrolla una app. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque siempre el primer invento, la primera propiedad intelectual puede que no sea el invento que necesitabas, pero la mayoría de inventos son prueba, error, hasta que llegas prueba y éxito. Entonces, eso también me hizo dar cuenta. Posteriormente, hace ya 10 años, decidí independizarme de ese trabajo que tuve con los americanos de propiedad intelectual y decidí independizarme. Y esa independencia, no me quedé solo en la propiedad intelectual, sino que seguí trabajando el derecho laboral, la propiedad intelectual y el derecho penal, y el derecho disciplinario, y el derecho administrativo. Y ahí es donde te digo que me di cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Por ejemplo, un candidato se presenta a un cargo de elección popular y es muy bueno, pero nadie le advierte de las inhabilidades o incompatibilidades. Simplemente le dicen, métase aquí al grupo y haga esto, tal. Y después, ¿qué sucede? Investigación disciplinaria, pérdida de investidura, y ese pobre le preguntan, hombre, ¿y usted qué profesión tiene? Veterinario. Entonces él dice, no, yo no sabía. Ah, bueno, ¿y por qué el Estado no es más práctico en ese tipo de cosas? Estilo gringo, donde usted digite su cédula y decir, oiga, usted tiene ya un contrato con el Estado, está inhabilitado. Ese tipo de cosas es que yo dije, debemos volvernos más prácticos, una justicia más ágil, que el ciudadano de a pie la sienta, que tú digas, yo sé qué hace la Procuraduría, yo vi a la Procuraduría, que no nos quedemos pensando qué se podría hacer. No, obviamente esto no es campaña política, en la Procuraduría no se hace campaña política, se viene con unos conocimientos jurídicos para ponerlos a disposición de las personas. Bueno, excelente. Vamos con la gente. A ver qué nos dicen por acá. Arranquemos porque hay algunos comentarios. Camilo Quintero, excelente. Doctor Bolaños. Paola Moncaño, doctor Bolaños, ciudadano ejemplar que aspira al cargo de procurador general. Paulo Andrés Puyana Erazo. ¿Son correctas las manifestaciones de apoyo del presidente Duque a Uribe por los casos de supuesto soborno de testigos? ¿Qué opinión le merece al doctor Bolaños? ¿Qué le podemos decir a Paulo Andrés Puyana Erazo, doctor Bolaños? Bueno, miren, yo sé que el día de hoy es muy mediático todo lo que sucede y lo que dice Uribe y lo que dice Duque. Ese es un tema muy mediático, pero yo a todas las personas los invito a leerse las 1554 hojas del expediente para que se hagan un juicio de valor. El derecho y el derecho penal es muy bonito, porque el derecho penal es probatorio. Yo estoy leyéndome el expediente, son 1554 hojas, no lo he acabado, es muy extenso. Y yo creo que un acto de responsabilidad es primero leerlo antes de dar un juicio. Cualquier persona, pero yo sí invito a todos, lean el expediente y en especial busquen la parte probatoria. Y en esto quisiera decirles a todos
que el derecho penal es de acto. Es decir, quien comete el acto, busquen quien cometa el acto. Y es muy importante traer escuelas dogmáticas y jurídicas de países anglosajones donde decía, hombre, el derecho penal, ¿por qué es de acto? Porque siempre se decía, por ejemplo, en los Estados Unidos, pasaba un delito, ah, no, eso tienen que ser las personas de color. Las personas de color, eso se robó allá, eso, cuando hay personas de color, eso no es un derecho penal de acto. El acto es el que comete el acto ilícito. Por lo tanto, sí es importante primero leerse las 1554 hojas para que alguien te pueda decir, sí, la verdad, en ese 1554 no encontré una prueba que diga que tal persona es culpable. O no, sí la encontré, porque no podemos tener una justicia que viole principios de legalidad, el debido proceso. Entonces yo pienso, no puedo dar un juicio en esa pregunta hasta que me lea las 1554 hojas. Con todo gusto, aproximadamente en unos 8 días que ya tenga leído las 1554 hojas, con mucho gusto me siento y podemos discutir de ese caso y les comento cuál sería mi opinión jurídica en lo penal. Exactamente, opinión jurídica. Jaime Miranda, doctor Bolaños, un abrazo desde Pasto, la familia Miranda Gámez, gran persona, gran profesional, vamos para adelante. Alicia Santiusti, ve a mi madre, ella poco comenta, si nos ve, poco comenta, pero cuando comenta es porque le ha encantado. Entonces, doctor Juan Carlos, excelente ser humano. María Isabel Toro, buena frase para aplicarla en todos los ámbitos de vida. Hay que hacer las cosas para no arrepentirse, después para no haberlas realizado. Felicitaciones, doctor, para adelante con el aval de Dios. Lidia Miranda, muy bien, doctor Bolaños, un excelente ser humano. Orlando Riaño, desde Sogamoso, Boyacá, nuestro total respaldo al doctor Bolaños, una persona intachable, de familia honorable y con la formación académica y méritos como empresario, emprendedor exitoso y sin políticos detrás de su nombre. Nanis Rivas Jiménez, excelente y sabias palabras, doctor Juan Carlos Bolaños, ejemplos entendibles. Silvana Viento, excelente, felicitaciones, lo mismo, ella dice el conocimiento es para compartirlo, muy bien. Enrique Jiménez Rosero, desde Armenia, le pido que ayude a este país, ponga su primera gran piedra e higienice la corrupción a través de la moral que usted tiene y maneja. Felicidades y éxitos en su empeño. Paola Moncayo dice muy bien, nuevamente Nanis Rigi dice malicia indígena, los pastuzos sí que la tenemos. Blanca Rocío Narváez, felicitaciones. Andrés Vallejo, las habilidades y las competencias se deben fortalecer para ser más ágil. Excelente punto de vista. Bueno, tenemos... hay unos 3 últimos. Andrés Serralde Delgado, doctor Juan Carlos, todo lo mejor para usted y su familia. Un fuerte abrazo. Ya es hora que un paisano ocupe estos cargos tan importantes para los ciudadanos. De acuerdo. Ramona Simone, en 8 días, otro live para hablar del caso Uribe. Lila Fernanda Gilla, excelente persona, gran ser humano. Bueno, ahí seguimos, vamos a seguir, no hubo más preguntas, por ahora todas las del tema de coyuntura nacional, por supuesto que más adelante podemos volver, doctor Bolaños. Bueno, ¿qué viene? Rápidamente, ¿qué viene en todo este proceso de elección de la Procuraduría? Recordémosles a los televidentes, es por la Corte Suprema de Justicia, hay que esperar al Consejo de Estado, el tema de la terna, que elige el Senado, bueno, en fin. Doctor, explíquenos un poco o refresquenos un poco cómo viene ese proceso y cuándo podremos ir sabiendo cómo avanza. Bueno, es también un tema muy importante conocer que no porque uno esté ternado va a llegar a ser el procurador, ¿cierto? Pero sí es muy importante y muy bonito haber hecho ese proceso porque fuimos 67 los inscritos y después de la depuración que hace la Corte quedamos 21. Y eso es muy bonito porque queda uno con personas como el doctor Enrique Gil Botero, exministro de Justicia. Entonces uno dice, bueno, se ve que hemos hecho bien la tarea y puede tener un buen final. Y ya lo siento, ¿cierto? Solo el hecho de estar aquí saludando a mis paisanos y oyendo tanto nombre de gente conocida, que eso es lo que me gusta de nuestra tierra, ¿no? De nosotros los pastuzos. Yo siempre que voy me doy un paseíto por la Plaza de Nariño saludando a todo el mundo, a los amigos de mi padre, a los amigos de mi madre,
a todo el mundo y uno se encuentra ahí. Es decir, hay puntos estratégicos, ¿no? Como ese café del centro comercial del Sebastián de Belalcázar, donde uno se sienta ahí y no se para porque llega uno, llega el otro conocido, y eso es muy bonito. Entonces, por esto ya es ganancia en el proceso, ¿ya? Otra ganancia muy también importante, se lo transmito, que me ha gustado mucho, es que el día de hoy todo es muy visible. Todo es las redes, todos son este tipo de medios. Y entonces te empieza a llamar hasta los mismos clientes. Hombre, no sabíamos de tu postulación, te felicito, eso es buenísimo. Eso también me ha gustado. Entonces, primero es la postulación a la Corte Suprema de Justicia. Yo soy un abogado con experiencia en esas áreas que les he mencionado y me parece muy importante someterme a un grupo de magistrados con una gran preparación académica, con una gran moral, con, con todo ese bagaje que les da ese conocimiento jurídico. Y eso hace que al nombrar magistrados, pues también recuerde a un tío mío que fue magistrado, Francisco Jiménez. Yo siendo un estudiante universitario, pasaba por su despacho viendo que era un magistrado, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿cómo llega uno a esas altas esferas tan honoríficas? Y también recuerdo a mi padre. Mi padre, nosotros vivíamos en el barrio Fátima, en Pasto, donde mi abuelita y mi padre ya era un abogado litigante y viajaba todos los días a Ipiales y todos los días volvía de Ipiales y yo veía y ese tipo de cosas. Después mi padre fue abogado visitador de la Procuraduría y nos íbamos en un carro viejo, porque esa era la Procuraduría, no sé si internamente todavía esté así, en un carro viejo a mi padre le tocaba ir a visitar municipios como Llorente, que ustedes saben que es Llorente, a buscar delitos o infracciones al derecho disciplinario. Y nos íbamos en un carro viejo a acompañar a mi padre. Y yo decía, por Dios, siendo un niño, por estas carreteras, no sabía que era peligroso, no sabía todavía eso, no tenía, hasta que mi padre llegó a ser procurador de Girardot, procurador de Sogamoso. Entonces yo dije, hombre, yo conozco ese trabajo, yo sé qué es lo que sucede. Tengo que someterme a estos magistrados que tienen una experiencia, que podrán decantar el mejor personaje. Pero yo soy el candidato, o si así lo desea la suerte, mi Dios y la Corte, soy el candidato de la Corte Suprema de Justicia. Hay otro candidato que es el del Consejo de Estado. El Consejo de Estado también escoge un candidato. Y hay otro candidato que escoge el presidente de la República. En esa es la terna y esos tres se someten, cuando ya digan quiénes son los candidatos, se someten al Senado. Y el Senado escoge quién va a ser el Procurador General de la Nación. Perfecto, ahí está, clarísimo. Dianita, le leo y le paso la palabra. Habíamos quedado, bueno, excelente. Tenemos a Andrés Javier Rosero Portilla, felices por el doctor Bolaños. Luis Eduardo Villota, doctor Bolaños, felicitaciones por su elocuencia. Un orgullo pastuso hacia adelante. Oiga, sí, es bien importante que ya nuestro departamento históricamente abandonado tenga una representación. Qué interesante tener en esos altos cargos representantes de nariñenses, porque de una u otra manera van a echarle un ojito aquí a nuestra región. Entonces, por eso hay que apoyar mucho siempre desde donde nos toque, apoyar siempre mucho estas candidaturas en general, por supuesto. Dianita, siga. Doctor Bolaños, en este 2020, ¿qué cree que le falta a la justicia? Y después, cuando pase esta pandemia, ¿qué cosas positivas va a dar la justicia? Bueno, a la justicia le falta mucho. Le falta justicia. Le falta que nosotros los ciudadanos sintamos que estamos protegidos, ¿ya? Veamos que la fiscalía hace su labor, que veamos con claridad que cuando la policía judicial captura a alguien en flagrancia, ese alguien sí paga
por los delitos que está cometiendo. Y no veamos los noticieros con que la persona quedó libre porque la capturaron mal, porque no le leyeron los derechos. Le falta mucho a la justicia, en especial a la justicia penal. Nosotros tenemos un sistema acusatorio y es un sistema acusatorio que necesita más inyección de trabajo, de moralidad, de que tú veas que sí existe la justicia, que se capturan a los verdaderos culpables de los delitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es bueno? Que ya la justicia se está virtualizando y se está volviendo pública. Todo lo que es virtual tiene una manera de llevar ese log de procesos. Entonces, me parece que la trazabilidad de los procesos son fundamentales para hacer el seguimiento de lo que está sucediendo. Entonces, estilo las audiencias virtuales. Tú puedes ver cuál es la decisión de un juez, de un fiscal, de un procurador, en audiencias virtuales para darte cuenta si tenemos un buen procurador, si tenemos un buen fiscal, si tenemos unos buenos jueces. Entonces, la virtualidad y la exposición a los medios es un tema muy importante para la justicia. Yo creo que esa es una de las mejores cosas que viene y que hay que inyectarle más a... Hay cosas muy buenas de la justicia. Una de las cosas más importantes de la justicia se llama los beneficios por colaboración. Una figura traída de los Estados Unidos. Los gringos son los más hábiles para decir, venga, confiese y a usted no le pasa nada, pero confiese. Y eso ha sucedido en la Superintendencia de Industria y Comercio con los carteles. El primero que denuncia no le pasa nada. Es decir, cartel del azúcar, no, yo sé cómo fue ese entramado corrupto, nos unimos para tal cosa. Buenísimo, buenísimo. También ha sucedido en lo penal. Yo les voy a contar cómo pasó aquí en Odebrecht, pero a mí no me pasa nada. En penal no es que no le pasa nada, sí le pasa. Tiene una rebaja de su condena, ostensiblemente rebaja, pero eso es buenísimo, ¿ya? Porque esos beneficios por colaboración no los tenía el Código Disciplinario, la Ley 734 del 2002. Y la nueva ley, el nuevo Código Disciplinario, que empieza a regir el próximo año, sí lo trae, los beneficios por colaboración. Entonces, a uno sí le interesa conocer cuál fue el entramado corrupto con pelos y señales. Entonces, creo que vienen cosas también muy buenas para la justicia. Y Juan Carlos, para ya entrar e ir terminando, mire, qué buena charla, 47 minutos ya. Así lo hemos hablado así con Dianita, ahora como con usted, así tomándonos un tinto, analizando este futuro de pospandemia. El otro día charlábamos y uno ve a la gente también por redes sociales o con llamadas, porque hoy este confinamiento, mientras nos quedamos en casa para cuidarnos, nos ha ayudado mucho, como usted bien lo dice, también a comunicarnos a través de estos medios tecnológicos. Y uno habla con muchas personas y mire que el otro día nos preocupaba con Diana y lo charlábamos y decíamos que puede darse, ¿no? Porque uno ya ve muchos abogados que le están diciendo a la gente, a usted la pandemia lo afectó, eso es intutelable, venga, vamos a demandar al Estado, venga, y así pueden generarse un sinnúmero hablemos por ejemplo de tutelas solo por COVID, todo lo que, hasta a mí me dijeron una vez, mire, usted terminó unos contratos, entonces puede demandar al Estado por este tema de COVID. Entonces yo decía, no, es ilógico, porque se imagina todo el país haciendo eso. El día de mañana vamos a necesitar ¿qué? Para poder descongestionar eso. Ya no será solo la virtualidad. Entonces, como jugar un poco a ese futurismo, doctor Bolaños, ¿qué se le podría decir hoy para tratar de prevenir esa congestión, si es que usted ve que se pueda venir más adelante? ¿Se ha analizado así entre sus compañeros de trabajo, con su círculo de amigos, qué puede existir en esa pospandemia desde ese punto de vista que le menciono? Bueno, sí es importante, ¿no? Analizar que primero nadie estaba preparado para esta pandemia. Y si bien las primeras preparaciones para la pandemia
fue en qué me voy a echar o cómo me protejo de la pandemia. Pero en el mundo jurídico sí nadie estaba preparado. Nadie dijo, hombre, para que no se congestione vamos a hacer esto, ¿no? Entonces sí va a existir una congestión de procesos. Ahora, yo creo que en derecho siempre hay que analizar los casos concretos. El otro día me contaban un caso de que echaron a una mujer embarazada. Pues claro que eso es intutelable, ¿no? Y eso es demandable. Pues estaba embarazada. Si con pandemia o sin pandemia, es un caso que, que amerita tomar acciones legales porque no se puede hacer. Hay muchas situaciones que tienen que ser analizadas y se están analizando el día de hoy para evitar la congestión. Uno de los decretos habla de la conciliación, ¿no? En los temas de arrendamiento. Hay que ponerse de acuerdo. Aquí hay que, uno, olvidarnos que estamos en un contrato de arrendamiento y acordarnos primero que prima un tema de salud y que uno encuentra las ciudades horriblemente monstruosas. Todo es, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende. Eso es muy triste. Y claro que eso va a llevar a muchas otras situaciones, a terminaciones de contratos de trabajo. A veces, dejando que se terminen, contratos a término fijo cumplen su época y chao, no pasa nada. Pero a veces sí tomando acciones que uno no puede tomar, ¿ya? Ejerciendo acoso, claro. Entonces, todas esas situaciones son demandables. Yo sí creo que va a haber una congestión y que va a tener un periodo de depuración para evitar esa congestión. Porque como te digo, el día de hoy todo el mundo puede ya entablar tutelas a un correo de la rama judicial, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una gran proliferación de tutelas. Incluso salió el decreto 391 del 2020, donde dice que ahora tiene uno 30 días para contestar los derechos de petición. Si el gobierno saca ese decreto es porque ya hay congestión, ya hay congestión. Entonces sí se viene un mundo de congestión, pero también se viene el trabajo del Estado para depurar esas congestiones. Ahora, uno tiene que colaborar a descongestionar, ¿no? Eso es como en el tema de salud. Yo tengo que dar prioridad a los que más grave están. Si yo no estoy tan grave, pues no congestiono el sistema de salud. Lo mismo le pasa a la justicia. No voy a congestionar, aunque cada derecho es respetable y hay que valorarlo como cada petición que hace cada persona, pero uno tiene que ser muy juicioso para no congestionar también las líneas jurídicas del Estado. Bueno, muy bien, unas preguntitas y vamos, a ver, se me corrió esto. Oscar Mauricio Benavides, felicidades, Bolaños, Lindberg, Pedro Zambano Castro, desde Villapinzón, Pedrito y familia, con gran orgullo nos alegramos de la vida. Victoria Eugenia Enrique Rebolledo, qué orgullo, muy buenos planteamientos, mucha suerte. De nuevo, Lindberg, Pedro Zambrano Castro, desde Villapinzón, familia Zambrano Miranda, nos enorgullece su postulación. Muchas felicidades. Así es, pues, doctor Bolaños, ¿cuándo sabremos o hay fecha ya de la persona que va por la Corte Suprema de Justicia, el ternado de la Corte? No, la Corte no nos ha dicho nada a los postulados. Sé que el Consejo de Estado esta semana revela quién es su candidato, pero la Corte Suprema no ha dicho el día y hora de revelar cuál va a ser su candidato. Bueno, muy bien. Entonces, doctor, ahora sí, para irnos despidiendo, la propiedad intelectual, usted nos hablaba muy bien que es uno de los fuertes de su oficina, si bien también son otros sectores, pero qué interesante en todo este tema de pandemia, cómo ha cambiado o qué mensaje se debe entregar a todas esas personas que si antes no era tan claro el tema de propiedad intelectual o creíamos que con hacer esto ya estaba protegido, y eso tiene sus escalas, si me permite el término, pues ¿cómo estará ahora en plena pandemia? Bueno, Emilio, Diana, ese ya entremos a lo que hago. Perfecto. Mira, en nuestra tierra, en Nariño, la propiedad intelectual no tiene una gran acogida, a pesar de que tenemos grandes músicos, tenemos gran producción intelectual,
pero falta esa dosis jurídica para protegerla. Por ejemplo, las marcas, es algo que en mi oficina somos muy fuertes, la propiedad, hay que registrar las marcas. Nariño tiene marcas muy importantes y muy famosas, marcas que se deben registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y yo me he encontrado casos muy tristes de nuestra tierra donde no se ha registrado la marca y me llaman a mí, oiga, me están demandando porque yo tengo una marca, pero si yo la uso hace 30 años y este que me demanda hace 2, claro, pero nunca la registró. Entonces, el registro de una marca es un requisito para que nazca la vida jurídica. También hay unos paisanos que me hacen unas preguntas, oye, quiero conceder una licencia o quiero hacer una franquicia de mi producto. ¿Tienes la marca registrada? No, entonces no puedes hablar ni de lo uno ni de lo otro. Entonces la propiedad intelectual es muy importante. El año pasado, creo que a mediados de octubre, noviembre, estuvimos en la Cámara de Comercio de Pasto, invitados por el doctor Francisco Rebelo, dictando una charla de propiedad intelectual, que fue muy bonita. A raíz de eso, regalamos 3 registros de marca gratuitos, es decir, sin cobro de honorarios de abogado para la gente, para mis paisanos, para que registren sus marcas. Hay marcas muy importantes, hemos registrado marcas de Nariño muy importantes, por ejemplo, Cola de Gallo, de un bar-restaurante que fue creciendo con el trabajo y el paso de los años, la registramos nosotros. Es una primera marca que utiliza la palabra añejo, la empanadería de Añejo y Magia fue una marca registrada por nosotros. Entonces, la propiedad intelectual es tan importante que yo siempre le digo a la gente, miren, yo hace más de 10 años registré una marca que se llamaba Hincapié Sports. Yo solo los invito a que hagan la tarea, métanse por internet a ver qué es Hincapié Sports y miren lo que es hoy. Y hace 10 años estampaban camisetas en un local del Hueco en Medellín. Entonces, no les voy a decir a dónde ha llegado esa empresa para que hagan la tarea, la miren por internet. Y yo fui el abogado que les registró la marca. Entonces, el tema de la propiedad intelectual es algo valiosísimo. El día de hoy, Betty la Fea factura más que el café al Producto Interno Bruto. Solo Betty la Fea. Se ha hecho la traducción a más de 30 idiomas. Vende más. ¿Y qué es? Una producción intelectual. Entonces hay que escribir un libro, hay que hacer una novela, hay que tener una canción, ¿cierto? Entonces hay cosas tan importantes en la propiedad intelectual. Hay que tener patentes, patentes de invención. No hay patentes de invención. Incluso las universidades son muy fuertes presentando patentes, pero hay que tener propiedad intelectual. Los gringos negocian cualquier cosa con las personas, siempre y cuando haya propiedad intelectual. Y hay ejemplos miles en Pasto. Leía yo la cerveza artesanal Brahma que ganó un concurso en Alemania, nuestra de los pastusos. Eso es propiedad intelectual, ¿cierto? Nuestro aguardiente con etiquetas especiales, con presentaciones bonitas, eso es propiedad intelectual. Pero esos productos o servicios, si no los registramos, no carecen de la propiedad intelectual. Entonces, eso es bien importante. Actualmente, nosotros protegemos todo el tema del licor adulterado de las compañías internacionales y viajamos por todo Colombia protegiendo el licor adulterado. ¿Por qué? Porque primero le hace daño a la salud. Segundo, es una estafa para el público. Usted cree que está tomando un whisky original y es un whisky adulterado. Usted cree que se está tomando un aguardiente bueno y es un aguardiente adulterado. Entonces, eso también me ha servido para entender esa dinámica, cómo nos ha ido bien protegiendo esa propiedad intelectual, protegiendo a los departamentos, porque no solo estás protegiendo el producto que se llama de tal marca, sino que también estás protegiendo el impuesto al consumo, que es un pago que va a los departamentos, porque ese es un impuesto de destinación específica. Nosotros también protegemos fórmulas lácteas, por ejemplo, de niños, que, hombre, por Dios, ¿quién se atreve a adulterar una fórmula láctea si es un bebé? ¿A quién le preguntas si el producto sabe feo? ¿Al bebé? Entonces, no. Ya toca proteger ese tipo de productos. O puede ser a la mamá cuando le echa así y prueba.
Claro. Entonces, y también protegemos los intereses de compañías de retransmisión de televisión, que es muy importante. La virtualidad que ha hecho cosas buenas y cosas malas. El ingenio, esa malicia indígena, ha hecho que la gente se invente cómo retransmito yo un canal por suscripción por redes. Y lo hacen maravillosamente. Y uno no entiende cómo sacan unas producciones de tal calidad retransmitidas. Y son delitos, ¿no? De acuerdo al Código Penal. Y nosotros tenemos unas condenas muy interesantes de esos delitos. Entonces, esos temas son muy importantes para nuestra oficina. Igual que el derecho disciplinario, que también hemos tenido unos casos, y unos casos que también es para que cause risa. A veces yo decía, las congestiones de las investigaciones disciplinarias. Le abren investigación disciplinaria a un funcionario, viene para que lo defendamos, voy a defenderlo, y lo primero que me encuentro es que fue denunciado con una norma derogada. Por Dios. Entonces yo digo, Dios mío, si eso sucede en una contraloría departamental, donde me toca decirle, señor, pero usted está involucrando esta norma que está derogada, queda, entonces, ¿qué les queda? Archivar la investigación. Pero ¿cuánto tiempo pasa? ¿Un año? ¿2 años? Entonces, ese tipo de actividades, pues somos muy fuertes en nuestra oficina. Protegemos también, mediante denuncias penales, las injurias y calumnias, que es el derecho al buen nombre. Y sobre todo cuando tenemos algunas denuncias muy importantes, incluye periodistas. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar mal de una persona porque sí. Y sobre todo, un consejo, los periodistas tienen que hacer los contrainterrogatorios, tienen que preguntarle a las personas, tienen que hacer todos esos actos que indiquen, sí, yo le consulté, le pregunté, no me quiso contestar, eso es diferente, pero uno no puede salir a decir cosas que de pronto vulneren el buen nombre y que ha sido tutelado por la Corte Constitucional, donde dice, perfecto, usted no puede vulnerar el buen nombre. Entonces, ese tipo de actividades somos muy fuertes en nuestra oficina, protegiendo ese buen nombre y quitando todos esos. Ahora, la pandemia, el e-commerce o el comercio electrónico ha hecho que esto cambió total. Entonces, usted quiere algo, métase por el app. Usted va a comprar un licor, métase por el app. Usted va a comprar un mercado, métase por el app. Todo se volvió tecnológico. Y entonces ahí es donde también entran los avivatos y también estamos en eso. Estamos haciendo lo que se llama el famoso takedown a notice, que es darle de baja a comercializaciones ilícitas, donde usted va a comprar un producto y le hacen el cambiazo. Entonces, ese comercio electrónico tiene que ser protegido. Y esto también es parte de nuestro trabajo en BIB Abogado. Doctor Bolaños, aquí tiene una pregunta. Andrés Zarralde Delgado dice, hablando de propiedad intelectual, ¿qué opina, doctor Bolaños, de Saico y Asimpro ante tantas quejas de músicos? Bueno, mire, esas son las sociedades de gestión que recaudan lo de los autores. Es un tema muy largo y muy ancho. Ha habido siempre las grandes críticas a Saico y a Simpro, tan así que hay unas nuevas sociedades de gestión que cobran por los autores. Pero aquí es muy triste ver a nuestros autores antiguos, donde un Rafael Escalona en sus últimos años lloraba diciendo, por Dios, denme una pensión, no tengo con qué sobrevivir. Y uno hace un análisis y dice, eso ya no le pasa a J Balvin, eso ya no le pasa a Maluma, ¿cierto? Porque la propiedad intelectual de los autores pues se hizo para protegerla. Y a veces, miren que en el mundo jurídico también es muy triste porque a uno de abogado no lo llaman para protegerla. Y a veces uno dice, listo, yo le hago el contrato y vale algo muy mínimo. Uno tiene que cobrar porque uno es litigante, pero uno cobra algo muy mínimo. ¿Para qué? Para hacer un verdadero contrato. Resulta que ese tipo de contratos tienen dos actividades, que se habla de la cesión de derechos. Y cuando un autor cede totalmente los derechos, pierde el control sobre su obra.
pierde el control, lo cedió totalmente. Entonces, lo que sí va a encontrar el autor es que si su obra, su disco, su película sale en YouTube, van a decir, autor Pepe Gómez. Pero esos son los derechos morales. ¿Y dónde quedaron los patrimoniales, que es la plática? ¿Dónde quedó la plática del autor? La cedió. Entonces, por eso en ese tema hay que asesorarse muy bien para ver uno qué hace con sus derechos. Entonces, un abogado experto en propiedad intelectual y derechos de autor le dice, hombre, cierto que usted tiene que ceder en parte sus derechos, pero tampoco vaya a cederlos todos. Haga una cesión parcial, haga una, incluso, mire, la propiedad intelectual es tan bonita que usted le puede decir, hombre, le voy a ceder mis derechos sobre mi obra musical única y exclusivamente para Colombia y única y exclusivamente para televisión. Así que el día de mañana usted encuentra eso en YouTube, usted lo puede dar de baja, porque usted no autorizó YouTube. Y la ley 23 de 1982, que es muy importante, y qué pena que me extienda, pero es que me tocaron mi tema. La ley 23 del 82 trae un artículo muy importante, ¿no? Y dice que a usted se le van a proteger los derechos en el formato que exista o que llegase a existir. Imaginen una ley tan vieja, tan clara. Le voy a proteger en el formato que exista o en lo que pudiese llegar a existir. Entonces eso dejó abierta todas las posibilidades, porque un problema de la justicia en Colombia es que cada vez que hay algo, sale corriendo el gobierno a sacar una nueva norma. Por Dios, tenemos normas de todo. Un día estuve en un foro anticorrupción en Antioquia y un americano entró y dijo, oye, aquí es el colmo. Dice que estatuto anticorrupción. Digo, son tan corruptos que hicieron un estatuto para no ser tan corruptos. Dijo, estatuto anticorrupción. Entonces, esa ley 23 es muy vieja y muy buena. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer para que esos organismos de gestión no hagan de las suyas con los derechos de los autores. Pero los autores tienen que trabajar también en llave para solicitarle a Saico y a Simpro los informes. Ahora es muy medible, señores. Ahora ya no son los años 80. Si una canción de Diomedes suena, suena por YouTube, medible. Suena por los canales de operadores de música en la televisión, medible. O suena en Spotify, medible. Todo lo que suena el día de hoy es medible, porque ya la gente no pone el CD en la casa y se pone a escuchar, que eso no era medible. El día de hoy, todo lo que suena es medible. Entonces, como autor, yo sí le puedo decir a Saico y a Simpro, señor, mi canción, Caracoles de Colores, sonó 1500 veces este mes. Ojo lo que usted me debe. Eso era un tema muy importante. Y yo creo que la tecnología ha contribuido a proteger a esos autores. Y que van mejor, como usted bien dice, claro, los nuevos autores o cantautores, pues les va a ir mejor. Y bueno, si le tocó a Escalona, pues en otros sectores también las épocas pues han avanzado y más ahora que tecnológicamente la pandemia nos anticipó 10 años, ¿no? Dicen que por ahí estuvimos ya con el tema tecnológico, nos anticiparon. Bueno, dice, mire, Francisco Javier Vallejo, hablando de periodismo y sus alcances, ¿qué opinión le merece el trabajo periodístico Matarife? ¿Puede el periodista atribuir delitos bajo el manto de la libertad de expresión? Bueno, no lo he visto, ¿no? Pero vuelve y juega. El periodista tiene libertad de expresión, ¿ya? Pero es muy importante contrastarlos con la otra persona investigada. Es deber del periodista contrastarlos. Es decir, si le pregunté, le mandé este mail y consulté, porque es muy importante que el ciudadano desprevenido, ese lector desprevenido, tenga con claridad los argumentos para él hacerse su argumento. Nosotros no podemos casarnos con una sola teoría y sobre todo uno como abogado tiene que escuchar a las dos partes. Es fundamental escuchar a las dos partes. Tengo entendido que ese caso del Matarife hubo una acción de tutela que
dijo sí lo pueden mostrar y después hubo una impugnación que dijo no lo pueden mostrar, pero no he visto la producción. Lo que sí, el periodista está obligado a rectificar. Hay un libro muy importante, eh, hay un libro que habla las redes y los delitos. Entonces yo no puedo despotricar abiertamente siendo periodista en las redes, porque el daño que se causa con un tweet o un retweet puede ser bárbaro y ya nada te lo devuelve, porque tengo un caso parecido donde el periodista le da tweet y el otro le da retweet, ya van 30,000 que conocieron. ¿Cómo tú retrocedes eso? Por más que rectifique, por más que quite la publicidad, ya se fue. Y no sabemos a esos 30,000 que se fue si los retuitearon. Entonces, como periodista, hay que ser muy serio y ejercer ese derecho de contradicción. Pregúntele a la persona implicada, pregúntele, ¿qué le va a contestar? Ahora, que no le contesta, pues muchos periodistas dicen, se llamó al teléfono de la doctora tal, la cual no quiso atender las llamadas, se hicieron varios requerimientos, los cuales no fueron atendidos. Ah, bueno, pero intentó. Entonces, lo que yo digo es que tiene que hacer ese derecho de contradicción para que la persona tenga también ese derecho de defensa o de contradicción. Clarísimo. Bueno, Carlos Enrique Ortiz Burgos, atento saludo, doctor Bolaños. Andrés Herralde, muchas gracias, doctor Bolaños, por su magnífica respuesta. Pablo Moncaño dice papá. Y bueno, vamos terminando. Ahora sí, doctor Bolaños, muchísimas gracias. Qué grato, mire, 1 hora, 11 minutos que haya regalado este tiempo a todos los paisanos. Hablamos de todo y que le vaya muy bien, Dios lo bendiga y qué bueno que nariñenses estén en los altos cargos, en las altas instituciones, corporaciones públicas, porque privadas sí tenemos varios, pero también en lo público. Es muy interesante para ver si miran un poquito más a esta región abandonada. No me victimizo, pero pues todos sabemos cómo está nuestro departamento, los de al lado, Putumayo, Amazonas, Bichada, Guainía, Baupés, pues Mitú es la capital. Bueno, y así un sinnúmero de departamentos que parecemos otra Colombia. Dianita. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. El mensaje que lo hizo de inicio con respecto a la parte buena de esta pandemia, muy bueno, la verdad. Es un regalo que muchos padres puedan estar con sus hijos y puedan hacer las cosas que de pronto los que ya tenemos nuestros hijos grandes en el momento del trabajo no pudimos hacer, de compartir, de verlos crecer y tantas cosas. Como dice, uno tiene que mirar también las partes buenas. Y una parte buena también, haber compartido con usted. Y ese orgullo de una persona nariñense que nos ha representado muy bien en todo lo que acabo de escuchar y que le vaya muy bien, son los deseos de Regional TV. Diana, Carlos Emilio, muchas gracias a ustedes. Y miren, lo más grato es haber escuchado esos mensajes. Ahí hay familia, ahí hay compañeros míos del colegio, ahí hay personas que con gran aprecio los conozco, los quiero y obviamente es mi tierra, es mi casa que algún día me permitirá la vida volver. Les agradezco mucho a ustedes por esta entrevista. Que Dios nos bendiga y que sea lo que la justicia divina depare para nuestro futuro. Lo mismo, doctor Bolaños, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por atender este espacio. Muchos éxitos, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias a ustedes, muy amables. Para mañana pico y cédula, no nos olvidemos, 5 y 6 son 2 dígitos, el toque de queda a las 6 de la tarde, y pico y placa 2 y 3. Una feliz noche, mañana con otro invitado especial. Aquí en Pasto, ¿no? Son todos estos datos. Y no olvidemos también que mañana estaremos con un médico desde Tampa, Florida, de Estados Unidos, que nos va a ayudar con todo este tema del manejo del dolor. Mire qué interesante, porque hemos hablado con muchísimos que lo hacemos, por supuesto, con mucho gusto para nosotros y para ustedes, porque esto nos ayuda a todos. Entonces, hoy hay muchas dolencias que tenemos físicas
en casa por un sinnúmero. Usted dejó de hacer deporte, por ejemplo. Yo dejé de jugar fútbol y tengo algunos dolores, por ejemplo, de rodilla, de tobillo. Él nos va a explicar eso. O tengo otros dolores que por lo que andamos en pandemia, en emergencia sanitaria, no me dejan, no voy a ir, por supuesto, a urgencias, no voy a ir, por supuesto, a una cita médica porque tengo un dolorcito de hombro, porque, bueno, ¿cómo debemos manejarlo? Es un especialista del manejo del dolor estadounidense, ¿cierto, Dianita? Sí, el doctor Darío Grisales, él es médico de la Universidad Nacional, pero ha hecho su especialización en lo que dice Emilio, medicina del dolor, es anestesiólogo, entonces están todos invitados mañana para que vayan preparando sus preguntas, él viene con toda la disponibilidad y como siempre, ese es los invitados especiales que tenemos en Regional siempre para ustedes. Muchas gracias, feliz noche, gracias Emilio. A usted, Dianita, nos vemos esta mañana. Un saludo, abrazos para